Buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. La caravana nacional en solidaridad con el pueblo caleño y vallecaucano que partió desde Bogotá llegó hasta Cali para recorrer los diferentes puntos de resistencia como un reconocimiento a la lucha de los jóvenes y las comunidades. La caravana recorrió diferentes puntos de resistencia, no solo para hacer entregas de ayudas humanitarias, sino también para reconocer la lucha de los jóvenes y comunidades que se han organizado para mantenerse en paro desde el 28 de abril. Tienen un nivel de organización y tienen un manejo conceptual de la realidad del país. Lo que hay es un clamor, un fervor del pueblo para mejorar las condiciones del proyecto de nación y el proyecto de sociedad que queremos para todos. Nosotros, como maestros, estamos en la obligación, estamos en el deber moral, en el deber civil de acompañar las luchas del pueblo caleño, de acompañar la lucha del pueblo colombiano y de exigirle al gobierno nacional que pare la masacre contra los líderes, contra la protesta social. Estamos respaldando a las madres que han estado en primera línea y los muchachos que han estado también en primera línea manifestándonos el derecho que se tiene por la protesta. Durante este recorrido, los jóvenes de la primera línea y los habitantes de estos sectores manifestaron por qué continúan resistiendo. Aquí lo que estamos pidiendo es un país equitativo, un país de igualdades, por la vida, por la igualdad, por la educación, por la salud, por el amor a nuestras familias, por el amor a nuestras mujeres, por el amor a nuestra naturaleza. Siempre nos han remetido, nunca hemos sido escuchados. Aquí no estamos diciendo que nos regalen nada, no, aquí estamos pidiendo lo que nos toca por derecho y por obligación de nuestro país. El gobierno, primero que todo, no nos han brindado las garantías, que es una garantía más importante que cualquier mercado, que cualquier educación, que es la vida. Nos están persiguiendo, somos presa de unos cazadores llamados gobierno, por eso es que no nos hemos parado de aquí. Nuestros compañeros caídos, nuestros amigos que están desaparecidos. Esto es muy duro, por igual manera ellos nos dan fuerzas para seguir adelante y a seguir con esta lucha. No nos dejemos caer, sigamos de pie de lucha, porque si no así el gobierno siempre nos va a pisotear. Hace muchos años no se veía un revolcón así y queremos seguir así, queremos seguir avanzando y aquí no nos vamos a ir, aquí los vamos a quedar firmes y aquí el gobierno nacional no nos puede mover, peleamos por nuestros derechos. Durante la caravana los docentes rechazaron la violencia y la represión estatal contra la protesta social y reconocieron el papel de la juventud en el paro nacional que cumple más de un mes. Este Estado siempre se ha caracterizado por ser violento. ¿Y quién es el responsable de la violencia en Colombia? Es el Estado, con su ministro Molano, con su presidente Duque Uribe. Nosotros como generación pasada creo que no hicimos mucho y creo que es el momento propicio para que los jóvenes se empoderen y hagan el cambio que este país necesita. A pesar que organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos también han denunciado el uso indiscriminado de armas letales por parte de la fuerza pública contra los manifestantes en el marco del paro nacional, el gobierno nacional sigue negando la violencia y la brutalidad policial. Una de ellas, el lanzador de proyectiles Venón, utilizada por el SMAT en Popayán y Bogotá, una plataforma compuesta por 3 módulos en diferentes ángulos que lanza automáticamente 30 municiones de proyectiles de caucho o goma, cartuchos de humo, perdigones de caucho y espuma. Este lanzador está diseñado para ser disparado desde las tanquetas, pero el SMAT lo está accionando desde el suelo y de forma horizontal, lo que lo convierte en un arma peligrosa y mortal. Esto es algo que no hemos presenciado, no hemos visto nunca en América Latina, ni siquiera en los Estados Unidos. Es decir, que desde una tanqueta
exista una especie de unos lanzadores de proyectiles múltiples de alta velocidad, horizontales, no hacia arriba, horizontales, y que pueden lanzar aparentemente bombas lacrimógenas o bombas aturdidoras de una manera que puede ser indiscriminada. Esto parece un procedimiento altamente peligroso, de alto riesgo y por supuesto creo que este tipo de prácticas son justamente las que causan las denuncias sobre extrema brutalidad policial. Pero, ¿cuánto nos cuesta a los colombianos y colombianas este proyectil que está siendo utilizado para reprimir y violentar la protesta social en el marco del paro nacional? Cada lanzador Venom cuesta aproximadamente 401 millones de pesos. Cada proyectil vale aproximadamente 240.000 pesos, es decir que la carga de 30 proyectiles tiene aproximadamente un costo de 7.200.000 pesos. Amnistía Internacional ha confirmado que la policía colombiana ha utilizado armamento letal en varias ocasiones, como el uso del rifle Galil Tabor, al igual que armas semiautomáticas contra manifestantes desarmados. Todo este armamento está prohibido para la dispersión de protestas según las normas internacionales. La policía en lo particular está haciendo uso excesivo de la fuerza, pero también está utilizando armamento letal, rifles, pistolas semiautomáticas, lanzagranadas. Además utilizan armas que se conocen como menos letales de manera indiscriminada, poniendo en peligro la vida de las personas. Educación y cultura. Aunque el gobierno nacional en cabeza del ministro de Defensa, Diego Molano, niegue que en el marco del paro nacional se han reportado personas desaparecidas, organizaciones defensoras de derechos humanos han reportado 379 casos para que sean investigados. Para hablar de este tema, hemos invitado a Pablo Cala, director de la Fundación Hasta Encontrarlos. Pablo, bienvenido. Es un placer estar nuevamente con ustedes. La labor que ustedes hacen es muy importante en términos pedagógicos también con la sociedad del Valle del Cauca. Pablo, hoy podemos hablar de una cifra exacta de desaparecidos en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril. No hay una cifra consolidada. En este momento, justamente la situación es que hay diferentes valoraciones acerca incluso de lo que corresponde, que es la desaparición forzada en el contexto de la movilización y el paro. Porque para la Fiscalía ellos están argumentando que no hay personas desaparecidas, sino no localizadas. Y para las organizaciones el argumento es claro que hay desaparición forzada, así sea por unas horas o por unos días, cuando hay ocultamiento del paradero de la persona y hay una acción directa por parte de un servidor público para privar a esta persona de la libertad. Desde esa comprensión, la Fiscalía está argumentando que no hay desaparecidos prácticamente, porque todos los reportes está ubicándolos como personas no localizadas, igual que la Defensoría del Pueblo. La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada presentó justamente a la Fiscalía y a la Defensoría un registro de 471 personas desaparecidas forzadamente en el contexto del paro nacional entre el 28 de abril al 6 de mayo. De ellas se localizaron varias y quedó una cifra de 379 para que la Fiscalía y la Defensoría activaran el mecanismo de búsqueda urgente. En el caso de Cali, por ejemplo, un grupo de organizaciones de una comisión de verificación planteó que por lo menos 200 personas estaban en condición de desaparición forzada. Entonces, es una situación que sí le corresponde al Estado esclarecer, dando cuenta de dónde está el paradero de las personas desaparecidas. Según la ONU, la desaparición forzada es una estrategia para infundir terror en los ciudadanos, una estrategia que en Colombia se ha utilizado durante décadas. ¿Es esta una práctica que no solo se ha implementado en el marco del conflicto armado, sino también en la protesta y la movilización social? El hecho de que el conflicto armado, en particular con la guerrilla de la FARC, haya cesado y se haya firmado el acuerdo de paz,
es lo que sacó a relucir lo que son muchas realidades que se justificaron en el escenario del conflicto armado, pero realmente son una práctica de terrorismo de Estado, de guerra sucia por parte del Estado. Y en este caso la desaparición forzada se ha planteado en muchos escenarios que ha sido por causa del conflicto armado y realmente no ha sido así en la historia de Colombia. Aunque hay personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, la mayor parte de las desapariciones forzadas en Colombia son por perpetración, por responsabilidad de un agente del Estado, sea por una acción directa o indirecta, abierta o encubierta. El presidente Duque está anunciando y sigue allí como una situación latente, declarar un estado de conmoción interior. No lo ha hecho en decreto, pero lo ha hecho de facto. Cuando militariza las calles, cuando aumenta el pie de fuerza y la respuesta a una protesta social es la represión policial y armada. Colombia sigue siendo un estado sin garantía de derechos. Es un estado que no por el contexto de la guerra, sino por la acción misma de quien gobierna y reprime, hay violaciones de derechos humanos y en este caso desapariciones forzadas. ¿Dónde están? Es el nombre de la campaña que se lanzó para denunciar los 379 casos de personas desaparecidas en el marco del paro nacional. Esta campaña también recoge la cifra de los 82.472 desaparecidos en el marco del conflicto armado. ¿Por qué? El hecho de que hoy ocurran desapariciones forzadas en el contexto de este paro es porque justamente no ha habido una respuesta a las desapariciones forzadas de los últimos 50 años. Entonces, unir las dos cifras, los 82.000 aproximadamente de personas desaparecidas forzadamente y las 379 aproximadamente desaparecidas forzadamente en este contexto de movilización, es justamente un llamado, una denuncia a que esto que está ocurriendo hoy ha venido ocurriendo reiteradamente y ya es necesario, urgente, tener respuestas, tanto a los desaparecidos de hoy como a los desaparecidos de antes. A la negación del gobierno frente a las desapariciones forzadas en el marco del paro nacional, se suma que no hay organismos de control independientes. ¿A qué otras instancias se puede acudir en el país? Hay una ausencia de legitimación en este momento por la inacción que se da en los organismos de control. En concreto, Procuraduría y Defensoría es en una lógica de respaldar las acciones del gobierno, cuando un organismo de control como la Procuraduría y la Defensoría debería estar haciendo llamados a que cese la represión por parte del Estado. No hay en este momento organismos de control realmente en Colombia que funcionen, que den cuenta de la garantía de derechos. Aquí en Colombia es evidente que la respuesta está siendo no negociar y reprimir. Y lamentablemente con muchas muertes a manos de quienes deberían estar protegiendo a los ciudadanos. Requerimos que sea la Corte Constitucional quien haga un llamado a que se cumpla la Constitución y a que se dé la posibilidad de tener organismos de control que sean autónomos, que vean lo que está sucediendo y tomen medidas de prevención frente a la desaparición forzada y de investigación frente a la investigación a la desaparición forzada, pero también que existan sanciones. Pablo, gracias por habernos acompañado en el espacio del Magisterio Vallecaucano. Gracias a ustedes y ojalá también esto sirva, contribuya a que es necesario sumar esfuerzos para que se sepa la verdad, para buscar a los desaparecidos. La búsqueda no es solamente de las instituciones, corresponde también a toda la sociedad. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Hay que esperar. Esa fue la respuesta que el Gobierno Nacional le dio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el pasado 7 de mayo solicitó autorización para visitar el país y verificar la situación de los derechos humanos en el marco del paro nacional.
Bajo el argumento de que sean los propios organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo quienes investiguen cada uno de los casos denunciados, el gobierno negó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que ha pedido la canciller en Washington a la comisión es que le dejen que las instituciones colombianas funcionen. No van a funcionar, eso ya lo sabemos. La Fiscalía no va a funcionar. La Procuraduría tampoco y la Defensoría tampoco. Son órganos, con el debido respeto, de bolsillo del presidente Duque. El país conoce su inactividad frente a las graves violaciones de derechos humanos. Paradójicamente, el gobierno de Duque, que en el 2019 solicitó que la CIDH visitara Venezuela para que constatara las violaciones de los derechos humanos en ese país, es quien hoy niega la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una decisión propia de gobiernos autoritarios. El gobierno que se las ha dado de ser respetuoso de los derechos humanos, ahora está con el INRI de los países totalitarios de la región, ¿no?, que no quieren supervisión internacional de los derechos humanos. Algo le teme. Es que la realidad habla por sí sola. Va a quedar señalado y aislado en la comunidad internacional. Esto es muy grave y no tiene antecedentes en la historia de Colombia. La visita de esta comisión es necesaria para que se analicen e investiguen las denuncias de violación a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública durante el paro nacional. Los casos de graves violaciones de derechos humanos que se han producido, no solo ahora, sino desde antes en las protestas, como el de Dylan Cruz, están en manos de la jurisdicción penal militar. Entonces, ante ese panorama de falta de justicia, de impunidad, se requiere un órgano internacional que supervise la situación en Colombia. Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es un órgano de justicia, puede presentar informes y casos ante la Corte Interamericana que sí tiene competencias judiciales. La comisión se va a entrevistar tanto con el gobierno, con los órganos de control y también con la sociedad civil, con el movimiento de derechos humanos, con las personas que han sido víctimas de las balas, de los ataques oficiales, especialmente de la policía, y emitirá una serie de recomendaciones. Frente a la represión y la violencia estatal y ante la negativa del gobierno para recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se debe seguir presionando para que esta comisión llegue al país. Seguir insistiéndole a la comisión que venga a Colombia y a este gobierno que acepte la presencia de la comisión. El que nada debe, nada teme, pero como deben mucho seguramente y tienen un rabo de paja grandísimo, no quieren a la comisión aquí. Después de que el gobierno negara la visita de esta comisión, la CIDH expresó a través de un comunicado de prensa su preocupación por la grave crisis que enfrenta Colombia y condena las graves violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales. En ese sentido, urge al Estado a respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia, así como a permitir que la CIDH realice una visita de observación al país, honrando su tradición con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. A pesar de las evidencias de la violencia y la vulneración de los derechos humanos por parte de la fuerza pública en el paro nacional, la censura al ministro de Defensa como principal responsable de estos hechos fue negada en el Congreso de la República. Durante el debate de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, los congresistas de la oposición lo denunciaron como el responsable político de la violencia policial y las violaciones de los derechos humanos cometidos durante el paro nacional. Ministro, durante estos 25 días usted es directo responsable de esta situación. Y lo es por las siguientes razones. Ha diseñado la política bajo la cual se han cometido estas masivas violaciones.
Segundo, ha estigmatizado las movilizaciones pacíficas y a quienes las han promovido y han participado en ellas. Tercero, ha estimulado las violaciones exaltando a sus autores e incitando a la violencia. Y cuarto, a pesar de conocer en tiempo real las violaciones y actuaciones criminales, ha consentido los hechos sin condenarlos y no ha dado órdenes para detenerlos. Los gobiernos se mantienen por represión, desde luego, pero también por consenso, por acuerdo de la sociedad, por consentimiento social. Cuando se agota el consenso, la confianza legítima, la esperanza de la gente en los gobiernos, se afinca la represión tal como está ocurriendo ahora por la asistencia militar, que ha resultado ser una gestión del orden público que combina, de una parte, mecanismos para desvirtuar la naturaleza de la movilización y homologarla con hechos violentos y de vandalismos, que pasa incluso por el intento de incidir en el proceso judicial con acusaciones falsas y altamente peligrosas, que no se trata solamente de un hecho episódico, sino de un modelo macabro, un plan de terror social y de guerra psicológica. A pesar que 6 senadores del Centro Democrático, 1 de Cambio Radical, 1 del Partido Conservador y 1 de Colombia Justa y Libres votaron negativamente para darle la palabra a las víctimas del abuso de la fuerza pública, 71 senadores votaron a favor. Uno de los afectados directamente por un agente del SMAT. Él se encontraba aproximadamente a 15-20 metros. Él me dispara en un ojo con una de las escopetas que utilizan para las gas lacrimógenos. Mi hermano fue asesinado dentro del marco de sus órdenes, ministro. Mis hermanos en Cali, Bogotá, Pereira, Popayán y toda Colombia están siendo asesinados, torturados, violados bajo sus órdenes. No es justo que a mi hijo, un oficial, por simple voluntad, le haya puesto la pena de muerte a un ser indefenso que no generaba ningún peligro para nadie en ese momento, donde ya se habían dispersado las protestas, donde solo estaba a 300 metros de llegar a su casa. Nuestro hermano y todos los demás hermanos de esta patria, que al día de hoy no están en este plano, se encontraban haciendo uso de su derecho constitucional a la protesta. Y no solo fueron silenciados, fueron privados del derecho a vivir, a manifestarse, a seguir sonriendo, amando, soñando, bailando, experimentando el milagro de la existencia. Usted tiene que decirnos dónde está la gente que detuvieron y los jóvenes que no aparecen. Sus familias los están esperando. Eso es una tortura que se les hace no solamente a los familiares, a sus amigos, a las universidades, a los sitios donde trabajaban. Ese es un crimen de lesa humanidad. Cuando al contrario el Estado mata ciudadanos y niños desarmados, a eso no se le llama Estado Social de Derecho. A eso se le llama terrorismo de Estado. Más de 462 videos, imágenes y audios sirvieron como material para sustentar los casos de violencia y violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública contra los manifestantes. A pesar de este material y de los testimonios de las víctimas, el ministro Diego Molano negó estos hechos. Que sea esta situación una oportunidad invaluable para mostrarle al país el talante democrático de este gobierno, el respeto que tenemos por los derechos de todos los colombianos. Mientras yo sea ministro de Defensa, nuestra fuerza pública garantizará la libertad, la institucionalidad y la democracia con estricto apego a nuestra Constitución. Quiero decirles a todos que aquí tienen una fuerza pública, un ministerio que garantiza la protesta pacífica porque creemos en ella como pilar de la democracia. En la Cámara de Representantes se rechazó que el ministro negara no solo su responsabilidad frente a estos hechos, sino también la represión y la violencia policial en el marco del paro nacional. Señor ministro, escuché ayer con muchísima atención su discurso en la plenaria del Senado. Duró más de una hora mintiendo sin sonrojarse, mintiendo con un absoluto cinismo.
Lo escuché decir que acá en Colombia se garantiza la protesta social y se respetan los derechos humanos. Nada más alejado de la verdad, nada más mentiroso. Ustedes dicen que no usan gases lacrimógenos vencidos, ministro. Ustedes dicen que respetan los protocolos. Ministro, acá está el gas lacrimógeno vencido que me entregaron los jóvenes en la ciudad de Ibagué. Ustedes han cambiado la historia de nuestro país. Ya nunca vamos a ser los mismos. Ustedes han dado una lección de valentía y de dignidad. Señor ministro, si a usted le queda un poquito de dignidad, por favor renuncie. Y que tiemblen quienes torturan a la juventud más bella de nuestra América. Es posible que esta Cámara no vote favorablemente su moción de censura, ministro. Pero lo que le quiero decir es que ni la opinión pública nacional ni internacional, ni la historia lo va a absolver. Usted debe irse. Vamos llegando al final de esta emisión de Educación y Cultura y como ya es habitual, la licenciada Eufemia Mosquera Rivas, presidenta de la organización sindical, rinde el informe semanal. Un fraternal y combativo saludo a todos los docentes de Colombia, en especial a los maestros del Valle del Cauca. Nos encontramos con maestros de FECODE, con los compañeros del Tolima, los compañeros del Quindío, compañeros del Risaralda, Meta, Casanare, los compañeros de Ibagué. Estamos hoy dando una voz de aliento a los muchachos en los diferentes puntos de resistencia, llevando ayuda humanitaria. Este acompañamiento es necesario hacerlo para brindarles esa voz de aliento a nuestros jóvenes que están en las calles, al pueblo que se encuentra movilizado, exigiendo la desmilitarización de la protesta, exigiendo el regreso de las garantías constitucionales y democráticas y exigiéndole al gobierno nacional que deje entrar a Colombia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se siente a negociar con el pueblo, porque el pueblo solo está exigiendo una sociedad más equitativa. La verdad se muestra con los hechos y las mentiras se caen también por los mismos hechos. Una cosa dice el Congreso y otra cosa dice la sociedad colombiana y los que han estado dentro de esta protesta y el pueblo que ha colocado los más de 500 desaparecidos, los más de 1000 y pico de heridos, los más de 57 asesinatos de nuestros muchachos que aparecen en los ríos y en las carreteras de Colombia. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.